Durante años, todos pensaron que era solo una niña brillante, dulce, reservada, pero detrás de esa mirada vacía se escondía algo que ni sus padres imaginaron, porque esta no es la historia de un monstruo adulto ni de un asesino en serie cualquiera. Es la historia de una niña de 7 años que planeó, ejecutó y ocultó un crimen atroz con la precisión de un depredador, sin errores, sin remordimientos, sin piedad. ¿Cómo nadie vio las señales? ¿En qué momento se quiebra algo tan profundo en la mente que ya no hay retorno? Y lo más perturbador, ¿cuántos otros casos como este siguen ocultos, esperando ser descubiertos? Estás a punto de conocer uno de los casos más fríos, raros y estremecedores de la historia criminal reciente. Un caso que desafió a psiquiatras, horrorizó a los investigadores y obligó a todo un país a repensar lo que realmente sabemos sobre la mente infantil. Mucha gente ve nuestros videos pero aún no está suscrita. Si te apasionan los crímenes reales, los perfiles psicológicos y los casos más perturbadores, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que estás por ver no se olvida fácilmente. La llamada llegó al 911 a las 03:17 de la madrugada. La operadora escuchó la voz de una niña, calmada, pero con una cadencia perturbadora. Hay un hombre en casa. Mis padres no se mueven. Hay sangre. Era Lisa Sokolova, de apenas 7 años. El tono no coincidía con el de una víctima en pánico. Lo que más desconcertó al personal fue la precisión de sus palabras y la falta de llanto. No había miedo, solo un extraño control, como si estuviera repitiendo algo ya ensayado. Cuando la patrulla llegó a la residencia, una casa amplia en un barrio residencial de clase media alta, lo que encontraron fue una escena del crimen salida de una pesadilla. La puerta principal estaba entreabierta, sin señales de entrada forzada. El cuerpo del padre, Vladislav, yacía en la sala con múltiples heridas punzocortantes. A pocos metros, la madre, Ania, presentaba signos de lucha, con cortes defensivos en los brazos y una expresión congelada de horror. En el cuarto infantil, el hermano menor, Mark, de solo 2 años, había sido apuñalado varias veces mientras dormía. Lisa, ilesa, esperaba sentada en las escaleras, con la misma serenidad que mostró durante la llamada. Los oficiales inicialmente consideraron la posibilidad de un asesinato en serie o un robo que terminó mal. La brutalidad, el patrón de ataques, la disposición de los cuerpos, todo sugería un acto meticuloso. Sin embargo, algo no cuadraba. No había objetos de valor robados, ni rastros de huida. La criminalística detectó que las cerraduras no habían sido forzadas. Las cámaras internas estaban desconectadas desde el día anterior y no se hallaron huellas dactilares externas. A medida que la investigación avanzaba, la hipótesis del intruso empezó a desmoronarse. Los peritos en perfil criminal comenzaron a notar inconsistencias en el relato de Lisa. No había histeria, ni olvido, ni contradicciones comunes en testimonios infantiles. Sus respuestas eran limpias, casi frías. Yo estaba durmiendo. Escuché gritos. Me escondí, dijo. Sin embargo, la evidencia no tardó en contradecirla. Un pequeño corte en su antebrazo derecho, residuos de sangre en su pijama, que no pertenecían a ella, y una ausencia total de estrés postraumático encendieron todas las alarmas. ¿Podía una niña de 7 años estar tan compuesta después de presenciar un asesinato múltiple? El caso, que inicialmente parecía un crimen real cometido por un asesino externo, comenzó a cambiar de dirección. Lo que en un principio se creía una tragedia familiar producto de un intruso, pronto revelaría un trasfondo mucho más inquietante. Uno que pondría a prueba los límites de la psicopatía infantil y sacudiría los pilares de la investigación criminal contemporánea. A simple vista, los Sokolova eran el reflejo de una familia ideal. Vivían en una casa impecable con jardín perfectamente cuidado. Saludaban siempre a los vecinos y participaban en eventos comunitarios. Vladislav, el padre, era un analista financiero de renombre, meticuloso y reservado. Ania, la madre, dedicaba su tiempo al voluntariado y dirigía campañas benéficas para niños con enfermedades raras. Lisa, su primogénita, era una estudiante brillante, con un coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Todos en el vecindario coincidían. Eran admirables, ejemplares, en apariencia. Lo que los vecinos no sabían es que detrás de esas paredes se gestaba un clima emocional inquietante. Vladislav era perfeccionista al extremo, exigente con Lisa y obsesionado con la imagen familiar. Ania, aunque amorosa, mostraba señales de agotamiento y negación. Ignoraba los pequeños desequilibrios emocionales de la hija
para mantener la fachada de armonía. Lisa, por su parte, desarrollaba desde muy pequeña una inteligencia precoz, pero también un carácter meticuloso, controlador y, como revelaron luego los psicólogos forenses, emocionalmente frío. No lloraba en público, no expresaba rabia, observaba en silencio. Tras la llegada del hermano menor, Mark, la estructura interna de la familia empezó a resquebrajarse. Lisa ya no era el centro de atención, y eso parecía afectarla más de lo que sus padres podían imaginar. Los profesores reportaban conductas inusuales. Una vez, un compañero apareció con el cabello cortado mientras dormía durante una siesta, y Lisa estaba a su lado. Otro día fue encontrada en la biblioteca hojeando libros de anatomía avanzada, lo cual fue atribuido a su alto nivel intelectual. Nadie sospechó nada. Nadie quería ver más allá del brillo superficial. A los ojos de la comunidad y de los servicios sociales, los Sokolova no presentaban factores de riesgo. No había antecedentes de violencia doméstica, consumo de sustancias ni negligencia parental. Pero este tipo de fachada no es rara entre ciertos perfiles criminales. De hecho, según estudios de psicopatía infantil, muchos niños con trazos antisociales severos se desarrollan en ambientes altamente estructurados, donde las emociones no son validadas, sino suprimidas. Y eso genera una combinación letal: alta inteligencia emocional combinada con total falta de empatía. Mientras más se indagaba en la historia de los Sokolova, más evidente se volvía que no se trataba simplemente de una tragedia aislada. Era el colapso silencioso de una familia que, sin saberlo, había alimentado las raíces de una mente profundamente perturbada. Y lo peor aún estaba por revelarse: señales que habían sido ignoradas, desestimadas, y que, si hubieran sido atendidas a tiempo, quizás podrían haber evitado el baño de sangre. Todo comenzó poco después del nacimiento de Mark. A los pocos meses, Anya encontró restos de vidrio triturado en el biberón del bebé. Lo atribuyó a un accidente doméstico, quizás una taza rota cerca de la cocina. Luego vinieron otros incidentes: ventanas abiertas en plena madrugada, marcas inexplicables en el cuerpo del niño, juguetes dañados con objetos punzantes. La niñera, una mujer con años de experiencia, enfermó súbitamente tras beber un té preparado por Lisa. Vomitó durante horas, pero nadie pensó en envenenamiento. Nadie pensó que una niña de 7 años pudiera estar detrás. Los registros del pediatra mostraban una sucesión de lesiones pequeñas pero frecuentes: arañazos, hematomas, cortes superficiales. Anya respondía siempre con la misma frase: se cayó jugando. En un contexto normal, eso sería plausible, pero el patrón repetitivo, sumado al comportamiento cada vez más controlador de Lisa, era una bandera roja para cualquier especialista en psicología infantil. No obstante, la familia se mostraba tan equilibrada y funcional en público que las autoridades no consideraron necesario investigar más allá. Lisa también había empezado a mostrar conductas extrañas con animales. La niñera relató que una vez la sorprendió diseccionando un pájaro muerto en el jardín, con una precisión quirúrgica. La niña no se sobresaltó. Dijo que quería ver cómo funcionaba por dentro. No fue castigada. Vladislav, distante, lo consideró una curiosidad científica. Anya, por su parte, evitó el tema. En retrospectiva, esta indiferencia parental formó parte del modus operandi emocional que permitió que las señales fueran silenciadas. Un informe confidencial de la escuela, que solo salió a la luz tras el crimen, indicaba que Lisa había sido sorprendida dibujando escenas violentas en clase de arte. En una de ellas, una figura pequeña aparecía ensangrentada dentro de una cuna, rodeada por frases como «ella ya no me quiere» y «yo estaba primero». El maestro notificó a la dirección, pero al tratarse de una estudiante con historial sobresaliente y sin antecedentes de mal comportamiento, el incidente fue descartado como una expresión artística intensa. Estas señales ignoradas no fueron meras coincidencias. Formaban un patrón claro, consistente con los primeros indicios de psicopatía infantil: falta de empatía, manipulación emocional, crueldad hacia animales y fascinación por la muerte. La criminalística lo sabría después. La policía, los servicios sociales e incluso la propia familia habían fallado en conectar los puntos. Y mientras eso ocurría, Lisa planeaba, con una paciencia fría y una precisión mortal, las imágenes captadas por la cámara de seguridad interna, recuperadas tras un análisis forense exhaustivo, no dejaban lugar a dudas. Lisa actuó sola.
Durante semanas había manipulado las grabaciones, desconectándolas en horarios estratégicos, lo que evidenciaba no solo inteligencia, sino también conocimiento del sistema. El día del crimen, volvió a activarlas por breves minutos, y fue suficiente para exponer el horror. En plena madrugada, con precisión escalofriante, se dirigió primero a la habitación de su hermano. Lo apuñaló mientras dormía, sin vacilar, sin rastro de emoción. La autopsia reveló que Mark recibió 8 heridas, todas en puntos letales. No hubo gritos, no hubo lucha. Murió en silencio. Lisa luego fue al baño, se lavó las manos, se cambió el pijama y guardó el cuchillo en una bolsa oculta en el ático. A las 0309, según el informe de criminalística, bajó a la cocina, tomó un vaso de agua y esperó. Su madre, al parecer, escuchó algo desde el cuarto y salió a investigar. El encuentro fue violento. Anya luchó. Tenía marcas en las uñas, arañazos en el cuello de su hija. Pero Lisa fue más rápida. Usó un segundo cuchillo. La herida letal fue una puñalada directa al corazón. El padre fue el último. Vladislav dormía profundamente, sedado. La investigación reveló restos de benzodiazepina en su organismo, sustancia que no formaba parte de su historial médico. Lisa, de alguna manera, había conseguido acceso a pastillas de su abuela, que tomaba ansiolíticos, y las había triturado para mezclarlas en la cena. Cuando lo atacó, no hubo resistencia. 3 puñaladas al tórax, una en el cuello. Precisión quirúrgica, dijo el forense. Ninguna de las heridas fue accidental. Cada una había sido planeada para matar. Después del triple asesinato, Lisa limpió cuidadosamente las áreas clave, lavó su ropa, escondió las armas y escribió una breve nota que luego descartó. En su testimonio posterior, confesó que había ensayado su versión de los hechos frente al espejo durante días. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. La llamada al 911 fue el acto final de su obra. Voz temblorosa, relato breve, fingida confusión. Pero detrás de esa máscara infantil se escondía algo mucho más oscuro, algo que los peritos criminales tardarían en comprender del todo. Este no fue un arrebato emocional, no fue una reacción violenta descontrolada. Fue un asesinato en serie meticulosamente estructurado, ejecutado por una mente que, a pesar de su corta edad, ya mostraba un perfil criminal alarmante. Y lo más aterrador era la ausencia total de remordimiento. Lisa no lloró, no preguntó por sus padres, solo pidió un vaso de leche mientras era escoltada por la policía. Pero a medida que se analizaban sus palabras, sus gestos y su historia, emergía una pregunta ineludible. ¿Qué clase de mente puede construir algo así desde los 7 años? El informe psiquiátrico definitivo llegó 3 meses después de la detención de Lisa. Firmado por un equipo de expertos en psicopatología infantil, el documento causó escalofríos incluso en los profesionales más curtidos del ámbito criminal. Lisa Sokolova fue diagnosticada con un trastorno extremadamente raro, psicopatía infantil precoz con rasgos disociativos severos, un caso casi único, no solo por la edad, sino por la complejidad emocional y la completa ausencia de empatía o remordimiento. Durante las entrevistas, no derramó ni una lágrima, no mostró miedo ni culpa. Por el contrario, en varias ocasiones pareció satisfecha con lo que había hecho. En uno de los pasajes más inquietantes, la niña afirmó con total naturalidad: «Ellos dejaron de quererme. Desde que nació Mark, me querían menos. Yo tenía que solucionarlo». Cuando se le preguntó si comprendía la gravedad de sus actos, respondió: «Sí, ya no están, y ahora nadie se olvidará de mí». Palabras que evidenciaban no solo entendimiento, sino también un razonamiento frío, metódico y narcisista. Los especialistas concluyeron que Lisa había construido su lógica interna a partir del rechazo emocional, procesado de una forma desvinculada de la moralidad. Las pruebas psicológicas revelaron un nivel alarmante de falta de afecto y empatía. Lisa podía reconocer emociones en los demás, pero no se conectaba con ellas. Manipulaba, imitaba, fingía. Una de las psicólogas describió: sabía exactamente qué decir, cómo modular su voz, cuándo aparentar fragilidad, pero nada era genuino. El análisis concluyó que Lisa no padecía delirios ni alucinaciones. Sabía muy bien lo que hacía, y eligió hacerlo. Este diagnóstico provocó intensos debates en medios y entre expertos. ¿Cómo tratar la psicopatía en una niña? ¿Es posible la rehabilitación? ¿O estamos ante una mente que, a pesar de su corta edad, ya está estructurada para matar? El perfil criminal de Lisa desafiaba teorías clásicas.
Sin abuso físico ni traumas evidentes, desarrolló un patrón de asesinato en serie propio de los serial killers adultos. La diferencia, su edad solo hacía la historia más aterradora. Mientras el mundo intentaba procesar el informe, los investigadores se centraban en otro detalle crucial: las evidencias ocultas en la habitación de Lisa, que revelarían que el plan estaba en marcha mucho antes de lo que se pensaba, y que el triple homicidio podría ser apenas una parte de algo aún más oscuro. Al ingresar en la habitación de Lisa, los peritos esperaban encontrar juguetes o libros típicos de una niña de 7 años. Sin embargo, lo que hallaron fue una auténtica cámara oscura que desvelaba la profundidad de su trastorno. En una gaveta cerrada con llave, encontraron una serie de diarios meticulosamente organizados, con fechas, mapas dibujados a mano y listas de tareas. En ellos describía paso a paso el plan para acabar con su familia, desde qué cuchillo usar hasta los horarios perfectos para cada asesinato. Una estrategia fría y calculadora que no dejaba espacio para la improvisación. Las páginas estaban llenas de dibujos inquietantes, escenas sangrientas, cuerpos mutilados, rostros sin ojos. Los esbozos correspondían con asombrosa precisión a la posición en la que fueron encontrados los cuerpos. La criminalística concluyó que Lisa había ensayado mentalmente cada movimiento, cada paso, como si fuera un juego macabro donde ella era la única jugadora y el premio el control absoluto sobre su entorno. Más perturbador aún fue descubrir una caja oculta bajo el suelo con objetos personales de su hermano, mechones de cabello, chupetes mordidos y pequeños juguetes dañados. También había recortes de ropa manchados con sangre seca, según los análisis anteriores al crimen. Los expertos interpretaron esto como trofeos, un comportamiento típico en asesinos seriales adultos, lo que evidenciaba una psicopatía muy profunda para alguien de su edad. Una carta nunca enviada, escrita con letra infantil, apareció entre sus pertenencias. Estaba dirigida a una compañera de clase y en ella Lisa expresaba: "A veces imagino cómo sería si ellos desaparecieran. Podría empezar de nuevo, ser quien quiera. Sin reglas, sin gritos, sin castigos". Esa misiva abrió una ventana aterradora al mundo interno de la niña, un universo dominado por el resentimiento y la obsesión por el control absoluto. La carta fue una pieza clave para construir su perfil criminal y entender la premeditación detrás del horror. Estas evidencias ocultas completaron el rompecabezas de un caso que ya era considerado uno de los más impactantes de la historia criminal. La habitación de Lisa dejó de ser un simple espacio infantil para convertirse en una verdadera escena del crimen psicológica, donde cada objeto revelaba un fragmento de una mente distorsionada. Sin embargo, el impacto del caso no quedó confinado a esa casa. Pronto obligó a toda la sociedad a cuestionar cómo detectar y prevenir que tragedias así se repitan. El caso Sokolova no solo sacudió a la comunidad local, sino que estremeció los cimientos de todo un sistema. La imagen de una niña de 7 años cometiendo un asesinato en serie, con plena conciencia de sus actos, rompió con los paradigmas tradicionales sobre la infancia y la maldad. Medios nacionales e internacionales cubrieron cada detalle con morbo y alarma. Pero más allá del escándalo, lo que emergió fue una verdad incómoda. Los sistemas de salud, educación y justicia no estaban preparados para enfrentar la psicopatía infantil. La reacción fue inmediata. El Ministerio de Salud, junto al de Educación, aprobó un paquete de reformas que incluía evaluaciones psicológicas obligatorias en todas las escuelas primarias. Se implementaron protocolos para detectar signos tempranos de psicopatía, violencia, crueldad con animales o conductas manipuladoras persistentes. Además, se diseñaron programas de formación para pediatras, maestros y trabajadores sociales, con el objetivo de que supieran identificar las señales que, en el caso de Lisa, fueron ignoradas sistemáticamente. Otro cambio importante fue la creación de una red interinstitucional de alerta temprana. Por primera vez, escuelas, hospitales y servicios sociales comenzaron a compartir información sensible sobre menores en riesgo. El objetivo era evitar que señales como las que Lisa mostró, intoxicaciones misteriosas, agresiones encubiertas, patrones obsesivos, quedaran en el olvido burocrático. Ya no se trataba solo de tratar al niño agresivo, sino de entender el perfil criminal desde la raíz. En el ámbito legal, el caso reabrió el debate sobre la edad de imputabilidad. Aunque Lisa no podía ser juzgada como adulta, su frialdad y premeditación encendieron un debate nacional.
Se propusieron reformas para crear centros de seguridad psiquiátrica infantil, diseñados específicamente para menores con trastornos severos de conducta. Muchos se opusieron, temiendo una criminalización de la infancia. Pero el caso Sokolova había dejado claro que el peligro no siempre viene del mundo adulto. Hoy, el nombre de Lisa Sokolova sigue generando escalofríos. Su historia no solo terminó con la vida de una familia modelo, sino que obligó a una nación entera a mirar de frente a una realidad que siempre quiso ignorar. Porque el mal, cuando nace en silencio y crece a la sombra de una sonrisa inocente, puede ser aún más aterrador que cualquier monstruo inventado. Lisa Sokolova tenía 7 años. 7. Y en ese cuerpo frágil, en esa mirada aparentemente inocente, habitaba algo que ni los expertos supieron identificar a tiempo. Planificó el asesinato de su familia con una frialdad que heló la sangre de criminalistas veteranos. No fue un arrebato, no fue un error, fue una decisión, precalculada, metódica, silenciosa. Y eso nos deja con una pregunta que hasta hoy nadie ha podido responder con certeza. ¿Fue este el único crimen que planeó? ¿O simplemente el primero que logró ejecutar? ¿Cuántos otros niños como ella están ahí fuera, esperando su momento para actuar? Porque cuando la oscuridad nace dentro de un niño, no grita, no se anuncia, se disfraza de normalidad, de familia feliz, hasta que un día la puerta se abre y el horror ya está hecho. Si este caso te dejó sin palabras, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada historia que contamos aquí es real, y muchas aún no tienen final. Haz clic aquí y sumérgete en el caso del cirujano que ocultaba cuerpos en su propia clínica. Un lugar donde el bisturí no salvaba vidas, las silenciaba